por allá cerca de Tampico, pero le manda saludos. Próximamente estará con nosotros, pero estaba cuidando a su papá con su hermana y sus hermanas porque todos se juntaron para ayudar. Y ya está saliendo y ya está mejorando, así que muchas gracias por sus oraciones, hermanos. Le agradecemos sus oraciones y sus intercesiones por él. Que el Eterno los bendiga y que el Eterno les dé a usted también respuesta a sus oraciones. Amén. En este día, hermano, la porción es la porción quitiza, que quiere decir cuando tomes. Cuando tomes, está basada en Éxodo o Shemot, capítulo 30, verso 11 al capítulo 30, 11 hasta el 34, 35. ¿Cuántos pudieron leer esta porción? ¿Cuántos pudieron leerla antes de venir hoy? Ok. Amén. Recuerden, hermanos, que para que ustedes tengan más orientación cuando vengan aquí en Shabbat, es bueno que usted lea la porción para que sepa de qué se trata. Y ya cuando hablamos aquí de ello, usted tiene una orientación sobre la porción. Muy bien. Si usted busca por internet, siempre va a encontrar las porciones, porque van a estar ahí. Nuestros hermanos de Judá la tienen en diferentes sitios donde usted puede averiguar cuál es la porción de este día. Así que lo puede encontrar en diferentes lugares, Shabbat.org. Hay diferentes organizaciones religiosas que marcan estas porciones. Hoy día, hermanos, tenemos muchas cosas que se pueden cubrir en esta palabra, en esta porción, pero vamos a ver, empezando con el capítulo 30, verso 11, ¿qué nos dice ahí la palabra? Dice, habló también Yahweh a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Yahweh el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Yahweh. Todo el que sea contado de 20 años arriba, dará la ofrenda a Yahweh. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando dieren la ofrenda a Yahweh para hacer expiación por vuestros pecados. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Yahweh para hacer expiación por vuestros pecados. Habló más Yahweh a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Verso 20. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida a Yahweh, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Al verso 29, así lo consagrarás y serán cosas santísimas, todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Verso 37, como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Yahweh. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Entonces hay varias cosas aquí, entre ellas habla sobre el guardar el Shabbat. En el capítulo 31 habla de los que estaban ungidos para hacer ciertas cosas en el templo. En el capítulo 31, verso 2, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y yo lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Abisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo,
de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. Amén. Entonces estas eran personas especializadas para hacer los utensilios del templo. Estaban ungidos, estaban llenos de sabiduría y de inteligencia, así como nuestro Señor, que representa aquí las 7 brazos, ¿verdad? Que hablamos en Isaías 2, ¿verdad? Que están los 7 espíritus de Yahweh. Ahí están, hermanos, simbolizan todo lo que Él es. Espíritu de sabiduría, de ciencia. Vamos a leerlo rapidito para que ustedes se recuerden de qué se trata. Recuerden, hermanos, que cuando Él nos resucitó en Él, y todo lo que en Él está también en nosotros, nada más que nosotros necesitamos aprender cómo cultivar lo que Él ha puesto en nosotros, cómo hacerlo funcionar. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hablábamos de esto en esta mañana. Así que es importante que tú y yo podamos vernos en Isaías 11, el capítulo 11, verso 2, y dice: se reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y de temor a Yahweh. O sea, hablando de una vara del tronco de Isaí, refiriéndose a Yeshua, vástago retoñará de sus raíces. Entonces sabemos que Yeshua está representado en la menorá, que fue parte de lo que el Eterno mandó a hacer en el templo, en el lugar santo. Hoy día, hermanos, quiero hablar de lo que leímos al principio, y específicamente, hermanos, le voy a dar unas citas en el capítulo 32 de Éxodo, porque el pueblo también necesitó la intercesión o la intervención de Moisés. Necesitó la intervención de Moisés. Y vamos a ver cuáles fueron las 3 apelaciones que Moisés hizo para salvar a Israel de destrucción. Vamos a verlo en Éxodo 32:11, en Shemot 32:11, que es la primera apelación de Moisés ante Yahweh. Dice así: entonces Moisés oró en presencia de Yahweh, su Dios, y dijo: oh Yahweh, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Esa es la primera apelación que está ahí en el verso 11. La segunda apelación fue a la reputación de Dios entre las naciones. Éxodo 32:12 dice: ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los saqué, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra su pueblo. Entonces, Moisés, como el gran intercesor que era, como el gran hombre de compasión y un hombre que apelaba a la justicia de Dios. El verso 13, seguimos leyendo en el capítulo 32:13, apela a la promesa de Dios dada a los patriarcas. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre, Entonces, ya vimos, hermanos, que Yahweh Dios está hablando de cosas que el pueblo necesitaba hacer. Como ustedes saben, Israel no era un pueblo fácil. No era un pueblo fácil, hermanos. Y aunque Moisés era muy manso, hubo momentos en la vida de Moisés que sí le llegó un momento, ¿verdad? Pero cuando le pega la piedra a la roca, que le dice Yahweh: ¿por qué hiciste eso? Nada más te dije que le hablaras y el agua iba a salir. O por ejemplo, cuando baja del monte y ve al pueblo allá adorando al becerro y danzando y festejando, y Moisés agarra las tablas y las rompe, ¿verdad? Y luego tiene que regresar otra vez a que le dé las tablas otra vez, escribir los mandamientos. Pero le estoy dando un trasfondo de un pueblo que batallaba bastante el Eterno porque todavía tenían una mentalidad de esclavos. Mientras tú no tengas la mentalidad del reino de Dios, mientras tú no tengas esa mentalidad de pueblo de Dios, mientras tú no tengas una identidad con Dios, como pueblo de Dios, como pueblo de Israel,
tú sigues pensando como un esclavo, un pecador, o sea, no sales de ahí, porque tu mente es un estorbo. Los pensamientos que traen en tu mente de cómo eras están bien clavados. ¿Cuántos años tuvieron esclavos? ¿Se recuerdan? 430 años, ¿verdad? Entonces fueron bastantes años de esclavos y había mucho pensamiento ahí de esclavo todavía. O sea, Egipto no había salido de ellos. Perdón, Egipto no había salido de ellos. Todavía Egipto estaba bien metido en sus pensamientos, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a ver la vida de este pueblo, las desobediencias, las rebeldías, hubo castigo y tuvo Dios que venir y pronunciar castigo, pronunciar juicio contra el pueblo. Ahora, cuando hablamos de las cosas especiales que Él ordenó, una de las cosas que Él ordenó fue el guardar el Shabbat. Vayan conmigo al capítulo 31, que es una de las porciones que yo leo en Shabbat, que dice así, verso 13, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, léalo conmigo en voz alta si puede, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. ¿Lo están leyendo? Ok. Para que sepáis que yo soy Yahweh, que os santifico. Entonces, una de las maneras que Dios nos santifica es guardando el Shabbat. Es una de las maneras que nos santifica. Aquí lo dice claramente. ¿Verdad? Y dice, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días, noten, esta es la rutina del hombre, esta es la rutina que Dios, ¿verdad? El hombre tiene por 6 días, pero dice, el séptimo día quiero que entres en mi ritmo, entres a caminar a mi ritmo, no al ritmo del mundo, ¿verdad? ¿Qué dice? Guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros, 6 días, el 15, se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Yahweh. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Entonces quiere decir que esto era para siempre, ¿verdad? Pacto perpetuo. Ahora, ¿qué más es el Shabbat para nosotros delante de Dios? Es señal. Que dice aquí en el verso 17, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Entonces, hermano, el séptimo día es ese día que tú consagras a Dios, te apartas para Dios, lo dedicas a Dios con tu familia, y esa es una manera que tú le muestras que tú estás en pacto con Dios, ¿verdad? Que el anillo es el Shabbat. El anillo es el Shabbat que dice estoy en pacto con Dios, ¿verdad? Le pertenezco a Él. Y como hemos estado diciendo, hermanos, recuerden que cuando Yeshua murió, Él nos hizo ¿qué? Sí, yo sé que nos hizo heredero. Pero cuando Yeshua murió, ¿qué pasó, hermano? O sea, Yeshua muere y nos libertó de la esclavitud y nos hizo ¿qué? Que Yahweh Padre sea nuestro dueño. Porque cuando nos liberó de la esclavitud, nos sacó de esa atadura que el enemigo era nuestro amo. Y ahora nos hizo ¿qué? Hijos, ya no esclavos, pero ¿qué? El dueño o nuestro amo, por decirlo así, es nuestro Padre Dios Yahweh, ¿verdad? Entonces, cuando yo entiendo esa posición, ese cambio, Yahweh, Yeshua dice muchas maneras en el pacto renovado, dice, ¿verdad? Me sacó de tinieblas a su luz admirable. Me sacó de esclavo y me hizo hijo. Todos esos son cambios que deben de nosotros ayudarnos a entender nuestra identidad en Dios para no tener una mente de pecador, ni de esclavo, ni de todavía perdido, ni de todavía en tinieblas. Ahora, no podemos entender la idea de un pacto o la naturaleza de salvación sin entender la ley de Moisés. Vamos a ver qué es lo que dice la ley de Yahweh, la ley de Moisés o lo que llamamos la Torá que Dios le dio a Moisés. Vámonos al Salmo 1, Salmo 1, 1 y 2.
Vamos a leer algunos versos aquí, hermano, para ayudarnos a entender la importancia de la instrucción de Dios en nuestra vida. ¿Por qué es que la gente comete los pecados que cometen? Porque no tienen instrucción de la palabra en su vida. ¿Por qué es que alguien comete un homicidio? ¿Por qué es que alguien viola a alguien, a una mujer? ¿Por qué es que la gente está desenfrenada hoy día, hermanos? ¿Ah? ¿Por qué? Falta conocimiento de la palabra. Ahorita ustedes oyen a intelectuales y dicen, la verdad que el necio se hace bien tonto, ¿verdad? Fíjate bien, en Harvard hicieron un estudio con alumnos de la universidad y les preguntaron, ¿cuándo es que se determina que un niño es un niño o una niña es una niña? ¿Y qué usted cree que le dijeron? El doctor no tiene derecho a determinar eso cuando nace el bebé. El que determina eso es el niño o la niña cuando ella va creciendo. Si se siente niño, la niña, entonces es niño. Si se siente niña, el niño, entonces es niña. ¿Usted me entiende? ¿Cómo vamos qué? Cada vez peor, ¿no? Hasta la identidad de quién son pierden. Dice la palabra, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ¿qué? En la ley o en la Torá de Yahweh está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Y qué dice? Que si tú meditas en eso de día y de noche, tú serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo no sé si usted quiere 100% de prosperidad, usted nada más quiere 10%. Entonces necesita hacer esto, hermano. Amén. Está bien claro lo que está diciendo el salmista, ¿verdad? Si yo medito en su palabra, entiendo su palabra, practico su palabra, entonces yo voy a ser, ¿qué? Una persona que voy a traer un fruto al 100% y va a traer prosperidad a mi vida, ¿verdad? Fíjese, le voy a dar esta cita porque yo quiero que usted entienda que toda esta gente que predica que la ley de Dios no sirve, que ya eso pasó, que ya no tenemos que cumplir nada de eso, entonces yo no sé cuál Biblia están leyendo. Yo no sé si tienen alterada su Biblia o qué. Pero fíjate lo que dice el Salmo 19:7. La ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, si la ley de Yahweh es perfecta, ¿por qué yo no voy a acudir a la ley de Yahweh si es perfecta? ¿Por qué es que la gente quiere hacer otra cosa que no está en la ley de Dios? Por su rebeldía en el corazón. Otro verso más que le quiero dar, Salmo 119, verso 97, Salmo 119, verso 97. Vaya allí conmigo para que lo vea, hermanos. La ley de Yahweh es importante, la Torah. Yo este salmo lo tengo marcado. Cada vez que marca algo de la Torah o de la ley de Dios, le pongo Torah, 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 Torah. De veras, así lo tengo marcado. Si usted ve mi Biblia, está marcada así. Torah, 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 ley, ley, ley de Dios, ¿verdad? Para que no te olvides lo que está diciendo este salmista. Ahora, fíjese bien en el verso 97, dice así. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación, ¿verdad? Nada más pregúntate, ¿cuánto yo medito en las noticias y cuánto medito en la palabra? ¿Cuánto medito en las novelas y cuánto medito en la palabra? ¿Cuánto medito en las películas que veo y cuánto medito en la palabra? ¿Qué es lo que tú más meditas? Eso es lo que tú vas a hacer. Porque eso es lo que va a programar tu mente y tus pensamientos, tus actitudes y tus acciones. Lo que tú más meditas, eso es lo que tú vas a hacer. Porque así es la mente, hermano. Lo que le pones, eso es lo que va a imaginarse y a vivir en ese estilo de vida. La fe en Mashiach sostiene el uso legal de la ley. Fíjese bien, cuando yo tengo fe en su Hijo Jesucristo, o lo que llamamos Yeshua HaMashiach, su nombre correcto, en 1 de Timoteo 1:8, yo quiero que ustedes vean lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo cuando le escribe esta carta. En 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 8. Yo quiero darle estas bases, hermano, porque usted pueda ver la importancia de seguir la instrucción de Dios, y cuando no la sigues, abres tu corazón a la rebeldía
y por lo tanto a la desobediencia a Dios. En 1 Timoteo 1:8 dice así: pero sabemos que la ley es buena y si uno la usa legítimamente, la ley es buena si uno la usa legítimamente, no para condenar, sino para instruir y guiar. La ley de Dios es para instruir y guiar. Entonces la ley de Dios es ¿cómo? Bueno, a ver si me están oyendo, ¿verdad? ¿Estamos leyendo lo mismo? Ok, la ley de Dios es... Amén. Entonces cuando alguien le dice que la ley de Dios es mala, usted le enseña este verso y dice, ¿cómo es posible que usted diga que la ley de Dios es mala si aquí dice que la ley es buena? Enséñele el verso, hermano. Seguimos con Gálatas 3, 19 al 24. Gálatas 3 dice así: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Le dije hasta qué verso, 19 al 24, ¿verdad? Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Yeshua fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Mashiach, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, el poder yo ser justificado por la fe requiere la ley de Dios. Sin la ley de Dios, ¿cómo voy a ser justificado? La ley de Dios me lleva a ser justificado por la fe que tengo en esa instrucción. ¿Estamos claros, hermanos? ¿Alguien tiene frío? Me dejan saber, hermano, porque le subimos otra vez si tienen frío. ¿Tienen frío? ¿Estamos bien? Es que yo tengo chaleco, entonces, como dijo, saco, y a lo mejor no necesito quitármelo. Esa es la ley de la fe. Esto es lo que le llamamos la ley de la fe, que procede y enfatiza todo lo que fue dado en el Sinaí al pueblo judío. Es esta Torah profunda que Abraham y los profetas entendieron. Pablo pregunta, entonces, Romanos 3:31, vaya ahí conmigo, ¿debemos de abolir la Torah o la ley de Dios? O sea, abolir quiere decir hacerla inútil. O sea, lo que está diciendo aquí, ¿debemos de hacer inútil la instrucción de Dios? Por eso dice abolir, ¿verdad? ¿Debemos de abolirla o hacerla inútil por la fe? En ninguna manera. Al contrario, establecemos la verdad de la Torah a través de la instrucción. Romanos 3:31, vamos a ver qué dice ahí. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley de Dios o la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, ¿alguien se me durmió atrás? Mire. Luego, por la fe invalidamos la ley, pregunta, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Está la pregunta y la respuesta ahí mismo. No invalidamos la ley, sino que la que confirmamos. ¿Sí? Entonces, cuando alguien le está predicando a usted diciéndole que la ley no sirve, que la ley se pasó ya, que eso no es para este tiempo, usted dígale, bueno, yo tengo varias citas en el Pacto Renovado que habla que la ley es buena, que la ley es perfecta en los Salmos, que la ley confirma la fe en Dios. Entonces, ¿cómo es eso que usted dice que la ley ya no? ¿Estamos claros, hermano? ¿Por qué queremos practicar, por ejemplo, el descanso en Dios o de Dios cuando hablamos de Shabbat? Porque el practicar el descanso de Dios es tener total confianza en Dios. ¿Usted cuánto han tenido tiempos que no confían en Dios? Bueno, no alcen las manos, no quiero avergonzarlos. Pero mira, hay tiempos que quizá usted dice, oye, no sé si esto va a funcionar, hermano. Pero la palabra de Dios en mi corazón, la instrucción de esa palabra me ayuda a tener confianza en Dios. Confianza en Dios. ¿Y qué hace el Shabbat? Este día es un día para desarrollar confianza.
Este es un día para tú desarrollar confianza. Te paras y dices, Padre, gracias por tu palabra. Esta palabra me llena de confianza. Esta palabra me llena de confianza. Cuando yo medito en Shabbat la palabra, eso me llena de confianza. Hebreos 4, 9 al 12. Nos habla del descanso de Dios que nos da la oportunidad de darte un lugar a meditar en su palabra. Porque la meditación de su palabra, hermano, es una forma de adoración. Adoración no es nada más cantar. Adoración también es meditar en su palabra. Si leemos en Hebreos 4, vaya allí conmigo, verso 9 al 12, dice así. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, ¿qué? Los pensamientos y ¿qué? Las intenciones del corazón. Por eso es lo que hemos estado hablando, ¿verdad, hermano? Que hay que pedir perdón por las intenciones del corazón, ¿verdad? Por eso Yeshua dijo, si un hombre ve a una mujer y la codicia, ¿verdad? En su corazón ya pecó. ¿Por qué? La intención en su corazón fue ver a esa mujer, tener a esa mujer como mujer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Yahweh te está diciendo? Necesitas pedir perdón de la intención para que no te brinque el pensamiento, porque luego de ahí puede brincar mucho más fácil a transgredir físicamente la ley de Dios. Entonces, ¿qué? Pide perdón por la intención, pide perdón por el pensamiento, para que puedas limpiarte de ese pensamiento que puede llevarte a una acción contraria a la palabra. Hermano, ¿cómo es que la iniquidad se vuelve iniquidad? Hay una distinción entre iniquidad y pecado, ¿verdad? Pecado es cuando ya cruzas la línea y cometes el acto de pecar. Pero cuando hablamos de iniquidad, iniquidad es una acumulación de muchos pecados que tú no has pedido perdón. Es una acumulación de muchos pecados que no has pedido perdón. La gente tiene una idea de que cuando llega al cielo, Dios va a decir, tú has sido un muchacho bueno. Ustedes han sido muy buena gente. ¿Ah? Le supieron la comida a la familia, le pagaron la universidad al hijo. Tú hiciste cosas buenas, nada más que ¿qué? Nunca pediste perdón por todos estos pecados. Entonces Dios quiere que tú empieces desde ahorita a decir perdóname por la intención, por los pensamientos y aún por los pecados que todavía no te he pedido perdón, porque tú crees que yo creo que tú te has olvidado de esos pecados. Mira, cuando tú viniste a Yeshua, Él te perdonó, ¿correcto? Te limpió. ¿Cuántos creen que así fue? Yeshua te limpió. Pero hermano, después que te limpió, si tú otra vez peca, otra vez viola, ¿qué pasa? Y no pides perdón, está escrito en el libro. No pidió perdón. Y además el acusador está acusándote delante de Dios todos los días. Dice que la Biblia dice que te acusa de día y de noche. No descansa. No descansa. De día y de noche te está acusando delante del Eterno. Porque no has pedido perdón. Entonces Dios quiere que tú empieces a tomar esa decisión de decirle al Señor, no quiero que nada esté estorbándome de lo que tú tienes para mí. ¿Okay? Vimos ya esta cita de Romanos 3:31 y de Hebreos 4:9 al 12. Su palabra establece en nosotros de tal manera que penetre todo nuestro ser y elimine toda duda que podamos tener. Hermano, la palabra de Dios, por eso es que hablamos del tuétano y habla la palabra de esta profundidad en el cuerpo, porque también está hablando del ADN, hermano, está hablando del ADN. Tú vas a tu familia, si ustedes van y buscan hacia atrás, tu familia va a saber que muchos de los pecados que ahorita ven tu familia estaban allá atrás. Lo estaban haciendo allá atrás, el pecado estaba allá atrás. ¿Por qué brincó a tu familia? Porque nadie pidió perdón por todos esos pecados allá atrás. Entonces por eso es que hemos dicho que usted necesita pedir perdón por todos los pecados de allá atrás. Aún lo que no sepas, le pides perdón. Dice, Señor, revélame si hay algo allá atrás, porque yo necesito pedir perdón. En lo que concierne, hermano, a tener una idea de venir delante de Dios buscando justicia, vámonos a Gálatas 3,
Gálatas 3, 16 al 18. Gálatas. El libro de Gálatas es una carta que se escribió a la iglesia que estaba en Galacia, ¿verdad? Entonces, capítulo 3, el apóstol Pablo le escribe ahí a los hermanos de esta iglesia, de esta congregación, y le dice así, en el verso 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Mashiach, Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Mashiach Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, cuando Dios le dio promesa a Abraham, le concedió la ley de él también a Abraham. Amén. Entonces, quiere decir que Abraham vivió también por esta instrucción, a través de la promesa que le dio. ¿Ya? El descanso en la Torah nos ayuda a entender que no es tan importante lo que hagamos en nuestra carne para tener el favor de Dios, sino que el confiar en el sacrificio de Yeshua y la Torah del Padre nos da el favor de Dios. Ahora, ¿por qué es importante guardar la instrucción de Dios, hermano? Porque el favor de Dios viene a estar sobre nosotros. El favor de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos entienden lo que es el favor de Dios? ¿Cómo me pueden decir ustedes en sus palabras lo que es el favor de Dios? ¿Alguien se atreve a decirme qué es el favor de Dios? Porque si tú no entiendes lo que es el favor de Dios, entonces, ¿qué es, no? O sea, ¿qué espero? Ok, habla de su misericordia, exacto. La bendición de Dios, la salvación que nos da es favor de Dios, ¿verdad? Pero cuando tú eres salvo, entonces sigue ¿qué? La bendición de Él sobre ti. La bendición de... Ahora, ¿cómo tú la cortas cuando desobedeces su instrucción? Te cortas del favor de Dios, ¿verdad? Vamos a leerlo aquí en esta cita que tenemos sobre eso en Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, 2, 11 al 13. Filipenses 2, 11 al 13. Dice así, y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. Verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, hermanos, es importante que yo me ocupe en mantenerme en el temor de Dios. ¿Por qué, hermano? Cuando tú entiendes que Dios no es solamente Padre, que Dios no es solamente tu amigo, Dios es un juez. Y Dios un día te va a juzgar. O sea, nosotros, cuando Dios te juzga, hermano, Él no te juzga, Él te juzga a base de tu propósito. Recuerda que lo que hablamos ya, ¿verdad? Que cuando Dios nos va a juzgar, Él nos va a juzgar de acuerdo al propósito de Él, el cual Él cuando nos hizo, nos dio el propósito estaba ahí. Es decir, que cuando tu mamá te tenía en el vientre de ella, el propósito de Dios ya fue puesto ahí. Lo leímos, recuerden, ¿a dónde lo leímos? ¿En qué salmo? 139. ¿Se acuerdan lo que leímos ahí? Vamos a leer otra vez. Porque Dios no juzga a base de tu necesidad. Él juzga a base de tu propósito. El propósito de Él en ti es la base de Él juzgarte. Por eso es tan importante yo conocer el propósito de Dios en mi vida. Porque si yo no conozco el propósito de Dios en mi vida, entonces me la paso toda mi vida de creyente, nada más viéndolo a Él como mi Padre y pidiéndole cosas. Yo necesito esto, yo necesito aquello, yo necesito lo otro. Y de vez en cuando me dirijo a Él como amigo, como lo hizo Abraham. Pero hermano, yo tengo que entender que si yo no llego a un punto donde entiendo el propósito de Dios en mi vida, yo voy a ser juzgado por a base del propósito. Si no tengo propósito y no entiendo mi propósito, entonces, ¿cómo voy a llevar a cabo el deseo de Dios para mí? Salmo 139, vamos a regresar ahí para que ustedes lo vean. Salmo 139, creo que es el 16, si no estoy equivocado. ¿Correcto? Mi embrión vieron tus ojos,
Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Ahí está, hermano. Cuando Dios me formó en el vientre de mi madre, yo estaba, ¿qué? En los libros de Él ya yo estaba escrito las cosas por las cuales era el propósito de Dios para mí, etc. Dice, y tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cada detalle estaba ahí ya puesto. Ahora es tu responsabilidad descubrir ese propósito de Dios en ti para entender tu destino en Dios. Tienes que descubrirlo tú. ¿Cómo lo descubrimos? ¿Alguien sabe cómo descubrir tu propósito? Meditando en la palabra, ¿qué más? ¿Cómo me identifico con Dios? Leyendo la instrucción, es la primordial manera. Cuando yo leo la instrucción y vivo esa instrucción, Dios puede trabajar conmigo para darme más revelación de esa palabra, para yo entender mejor su propósito en mí. ¿Sí? Entonces, recuerden que es una combinación de cosas. Es meditar en la palabra, en la instrucción y hacerla. Porque recuerden, hermanos, que la bendición no está en el oír, está en el hacer. Si yo no hago la palabra, yo nada más oí, pero no es suficiente oír, tengo que hacer lo que oí. ¿Verdad? Si yo voy a la universidad y no hago lo que aprendí en la universidad, ya tuve mi título, pero no lo practico, entonces nada más tengo un título. ¿Verdad? Creer en Yeshua es entonces creer en la Torah de Dios, o la instrucción, la ley de Dios. Porque Yeshua es la Torah viviente, o sea, la instrucción viviente. Vamos a verlo en Juan 6, 28 y 29, hermano. Le estoy dando bastantes citas porque quiero que ustedes no tengan confusión sobre lo que es la ley de Dios en combinación con la fe en su Hijo Yeshua. ¿Verdad? La ley de Dios y la fe en su Hijo Yeshua. Esa combinación son los dos testigos. La ley de Dios en ti y el testimonio de tú a ser salvo por Yeshua. ¿Ok? Le di la cita de Juan 6, ¿están ahí ya? 28 y 29 que dice así. 6, 28 y 29 dice... Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Yeshua y les dijo, esa es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Verdad? Lo primero que yo tengo que hacer es creer que Yeshua fue enviado de Dios para salvarme y para traer luz de su verdad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a seguir con otra cita que le puede ayudar en Juan 1:14. Juan 1:14, porque dijimos que Yeshua o Jesús es la ley viviente o la Torah viviente. Es decir, hermano, que si yo imito a Jesús, lo mismo que sucedió en Jesús, como la Torah viviente, va a suceder en mí. Si yo practico esta palabra, si yo vivo esta palabra, si yo creo en esta palabra, si yo creo en Él, entonces esa palabra va a tener el mismo efecto en mí y Él me va a usar de esa misma manera con poder, con manifestación de los dones. Se va a manifestar, hermano. Yo no sé si a usted le interesa eso, pero a mí me interesa, hermano. Yo no quiero nada más ser religioso, hermano, porque Dios no nos llamó a ser religiosos, Dios nos llamó a ser prácticos en lo que Él enseñó. Eso es lo que nos llamó, a ser prácticos en lo que Él nos enseñó. Veamos aquí Juan 1:14. Vea lo que dice. Y aquel verbo o palabra. La palabra aquí, verbo, que le pone en paréntesis, póngale palabra. Y aquel verbo o palabra fue hecho carne. Carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, si lo vemos así, y aquel verbo o aquella palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Vino como unigénito de Dios, lleno de gracia y verdad.
Cuando Él murió y resucita, se vuelve el que el primogénito de Dios, porque es el primero en abrirnos ahora como hijos de Dios el camino hacia la verdad, la vida y la salvación. Es importante, hermano, que usted vea esto en su espíritu y en su mente y usted pueda decir, lo entiendo, lo entiendo. Isaías 55:11. Vaya conmigo a Isaías, el libro de Isaías 55:11, que profetizó, el profeta Isaías sobre Yeshua. Isaías 55:11 nos dice así: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces ya Yeshua es el enviado de Dios. Y Él lo envió lleno de la palabra de Él. Él lo envió lleno de esa palabra de Él. Y dice aquí, ¿para qué? Para ser prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, Yeshua vino a prosperarnos a través de esa palabra que Él vivió, que Él manifestó, que es la palabra viviente, la ley de Dios en Él. O sea, la Torah de Dios se hizo carne. Ahora, cuando nosotros no decidimos someternos, hay una palabra que se llama adulterio espiritual. ¿Qué es el adulterio espiritual? Vamos a verlo. Todos los que denigran el pacto del Mesías, diciendo que hay que añadirle algo más al sacrificio de Yeshua, es decir, que hay que añadirle o quitarle a la instrucción de Dios, a la Torah escrita, estas personas están, ¿qué? Violando el pacto de Yahweh Dios con nosotros a través de Yeshua. ¿Sí? Están violando el pacto, hermano. Por eso cuando usted lee a rabinos o lee a maestros que le añaden o ministros que le añaden a lo que Dios dijo, le quitan, ¿qué está pasando ahí, hermanos? Están violando el pacto. Eso es lo que están haciendo, hermano. Y una persona que viola el pacto, hermano, está en problemas serios con Dios. Muy serios. Yeshua vino a cumplir la Torah, Él no vino a violarla. Él la vino a cumplir según Mateo 5:17. Vayan conmigo a Mateo 5:17, hermanos. Le estoy dando muchas citas hoy, yo sé, pero hermanos, si no le hago esto, ustedes van a estar así pensando, bueno, ¿a qué se basa, no? En Mateo 5:17 dice así: no pensáis que he venido para abrogar, o sea, a invalidar la ley de Dios, o los profetas. No he venido para abrogar o invalidar, sino para cumplir esa instrucción, ¿verdad? Y si seguimos leyendo en el verso 18 al 20 dice: porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y les enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces es importante, hermano, que para nosotros tener una entrada al reino de los cielos, nosotros podamos, ¿qué? Cumplir con esta palabra, cumplir con las instrucciones, ¿verdad? Entonces, cuando usted lee los 10 mandamientos, ¿cuál es el cuarto mandamiento? ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Guardarás el día de reposo, ¿verdad? Entonces yo no sé por qué la gente dice que no tiene que guardarlo, porque un ministro dijo que ya no hay que guardarlo. O sea, Dios dijo, lo tienes que guardar, pero tú dices, pues yo no lo voy a guardar porque este ministro dijo que ya no. Oye, ¿quién es este? ¿Este ministro es mayor que Dios? ¿Esta organización es mayor que Dios? Que pueda decir, yo sé que el mandamiento dice eso, pero esta organización dice que ya no hay que hacerlo. ¿A dónde está eso? Eso es violación al pacto. Eso es violar la instrucción de Dios. Eso es venir contra Dios.
Hermano, porque tú tengas el título de ministro, no quiere decir que estás bien, ¿ah? No quiere decir que estás bien con Dios. Porque la ley de Dios, hermano, es muy ignorada en muchos círculos ministeriales. Es ignorada completa. Esto no. Yo he oído hoy ministros predicar esto, Martín. Los 10 mandamientos ya no hay que hacerlos. Así de ese pelo. Usted lo ha oído, hermano. Que han dicho, ya los 10 mandamientos no hay que hacerlos ya. Es más, ni los dos que dijo Yeshua tampoco ya. Dice, yo no sé qué Biblia leen, ¿no? ¿Estará muy alterado o qué? La Biblia del diablo, ¿no? O sea, hermano, yo no entiendo a esta gente. ¿Cómo puede decir que ya los mandamientos no hay que hacerlos? Tú te paras y dices, ¿qué Biblia están leyendo, no? ¿Qué evangelios conocen esta gente? Y luego la gente que están oyéndolos es como ciegos dirigiendo a ciegos, como tampoco saben la instrucción de Dios, dicen amén. Tú los oyes que dicen, amén. Estamos viviendo la gracia, gloria a Dios. La desgracia es lo que están viviendo, ¿verdad? ¿Por qué? Esa no es la gracia de Dios. La gracia de Dios es para ayudarte a que tú puedas otra vez regresar a Yahweh. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Que yo regreso a Dios, que yo regreso a Él. Arrepentimiento es un estilo de vida, no es nada más cuando yo quiera hacerlo, ha sido como, cuando me dé la gana voy y me confieso. No, mira, déjame explicarte, arrepentimiento es un estilo de vida. El momento que tú fallas, dice la palabra que debes ser pronto en arrepentirte. No estar pensándola así, bueno, la voy a pensar, ¿me arrepentiré o no? No lo siento que no pequé tanto, fue un pecado pequeño. No necesito, no te preocupes por arrepentirte de eso. Dios conoce que tú la amas. ¿Pero qué dice la palabra? Si me amas, está muy claro, ¿no, César? Si me amas, yo no sé lo que no entiendes. El idioma está claro, ¿no? Si me amas, entonces guarda mis mandamientos. Yo te amo. Eso es como alguien que le dice a alguien que no ha visto en 10 años, oye, Pipi, qué gusto verte, hermano. Hermano, si no ni me ves. Bueno, 10 días nunca me llamaste en 10 años y ahora me dice, ¿cómo estás, brother? Amén, gloria a Dios, ¿cómo te va? Qué gusto me da. ¿Cómo que te da gusto en vez de si hace 10 años ni me llamaste, ni me buscaste, ni preguntaste por mí? Y así hay gente con Dios. Dios, yo te quiero. Y Señor, y ahora estoy en un aprieto, pero ayúdame, Señor. O como hay gente que viene, ora por mí. O, bueno, ¿qué quieres que ore? No, ora por mí, que Dios me bendiga en el trabajo, que ahorita estoy bien mal en las finanzas. Bueno, ¿estás dando el diezmo? No, pero Dios sabe que yo lo amo. Hermano, por favor, no me venga con eso porque yo te voy a decir, mira, cuando tú le digas aquí al Señor ahorita, yo voy a dar lo que es de Dios, perfecto. No me pida que ore por tus finanzas, si tú no quieres hacer lo que es la economía de Dios. O sea, porque no es nada más lo financiero lo que te va a comer, está tu familia que te va a tragar el diablo. Esa tu familia que te va a comer. Léelo en la Biblia. Porque Él vino a matar, robar y destruir. Esa es la credencial de Satanás. Matar, robar, destruir. Tú no quieres obedecer la instrucción de Dios. Él no te va solamente a comerte el trabajo y el negocio. Te va a comer tu familia. Te la va a tragar. Porque Él lo que quiere es destruir. Quitarte toda esperanza de Dios en tu vida. Y si tú estás ayudándolo en tu desobediencia, pues claro, va a tener un buen tiempo contigo. Las cosas de Dios, hermanos, son en serio, ¿verdad? O sea, si tú quieres ver la bendición de Dios, tienes que someterte a la instrucción de Él. Romanos 8:17. Hay mucha gente que siempre citan estos versos de que somos coherederos y herederos en Yeshua, ¿verdad? Nada más que no leen la otra parte, ¿verdad? De la obediencia que tienen que tener. Aquí en este verso del sacrificio de Yeshua nos habla de que nos elevó a un lugar ante el Padre como hijos redimidos, que es una manera de decir coherederos.
Ahora, vaya conmigo ahí a Romanos 8:17, ¿qué dices? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Mashiach o de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a sufrir vituperios, hermano. Van a venir gente a hablar feo de nosotros, a enojarse. Yo he tenido gente que me ha pegado en el pecho así, ¿cómo puede ser que tú crees esto? Y, oye, espérate, tampoco así, ¿no? Yo tuve una ocasión que mi esposa tuvo que ponerse en medio de una señora que se levantó y dice, ¿cómo es posible que tú puedas creer en el Shabbat? ¿Cómo es posible que tú puedas creer en estas cosas? Pues está en la Biblia. Y vino así César, así. Hasta que Leti y como Leti sabe artes marciales. No estoy charlando. Entonces, hermano, usted me entiende, hermano? Hay gente que simplemente, yo no sé si está cauterizada su mente y su corazón y ya no reaccionan a esto. Tú le dices como que pegarle a una piedra, no penetra. Entonces, el sacrificio de Yeshua me elevó a un lugar ante el Padre como hijo redimido, que quiere decir que somos coherederos. Restablece los mandamientos en nosotros para que no pequemos contra Elohim. Recuerda que allá, porque la pregunta es, ¿por qué queremos practicar el descanso de Dios? ¿Verdad? Esa es la pregunta y estas son las respuestas que le estoy dando. ¿Por qué debemos de descansar en Dios? Por todos estos beneficios que recibimos. Ya lo están apuntando, hermano. Estos son todos los beneficios que yo recibo por descansar en Dios. Porque la gente dice, bueno, ¿y qué beneficio hay? Pero te estoy diciendo cuáles son. Jeremías 31, 31 al 33. Vea esto, hermano. Esto está tremendo porque ya lo habíamos dicho, pero yo se lo voy a dar otra vez. En Jeremías 31, del 31 al 33, dice aquí que viene el día, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, que somos nosotros, después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley ¿a dónde? En su mente. Y luego, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Cómo yo me identifico con Él? Cuando su palabra está en mi mente y está en mi corazón. ¿Usted me entiende? Cuando la palabra de Dios está en mi mente y en mi corazón, yo estoy estableciendo esos mandamientos en mí para que Él también se establezca en mí y yo en Él. O sea, recuerden lo de Juan 17, Él en nosotros y nosotros en Él, como dijo Yeshua. Para que, Padre, como tú y yo somos uno, ellos sean uno con nosotros. ¿Sí? Cuando guardo el Shabbat, protejo mi alma en paz y confianza en Dios. Cuando guardo el Shabbat. ¿Qué pasa cuando yo guardo este día, hermano? Yo protejo mi alma en paz y protejo mi alma en confianza en Dios. Shabbat quiere decir entrar en reposo. ¿Para quién? Para nosotros, israelitas y creyentes. Que es Shabbat, un día de descanso y cese. ¿Dónde celebramos el Shabbat? ¿Dónde tú puedes celebrar el Shabbat? Aquí, en la congregación o en tu casa. ¿Cuándo celebramos el Shabbat? El séptimo día de puesta del sol a puesta de sol. Es decir, desde anoche estamos celebrando Shabbat. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó el universo, creó el día, lo que leemos allá en Génesis, ¿verdad? Que primero creó la tarde y luego creó el día. Por eso es que empezamos en el atardecer del día antes. El día para nosotros no es como el día gregoriano, en el calendario gregoriano, sino que es el día que a la puesta del sol empieza el día para nosotros y termina a la puesta del sol del siguiente día. Porque Yahweh creó primero ¿qué? El atardecer y luego el amanecer. ¿Estamos de acuerdo en eso? Está aquí en Génesis 2:5, Marí, o 1:5. Ahorita lo buscan, hermana, y para leerlo. Porque es una señal de pacto con Dios.
Es un pacto de discipulado al maestro. Por eso celebramos Shabbat. ¿Cómo cesar de hacer, enfocar en Dios y tener delicia en hacerlo? ¿Verdad? Hay gente, hermanos, hay diferentes clases de gente que tienen un estilo de celebrar Shabbat, ¿verdad? Alguna gente no lo guarda así estrictamente. Algunos hacen cosas como mandados y cosas de esa. Haz tu mandado el viernes, antes de la puesta del sol. Paga tus cobros ayer o después del Shabbat a la puesta del sol. No estés haciendo eso. Por eso es descanso, hermano. Para que no esté en la rutina de la vida, sino en el ritmo de Dios. Recuerda lo que te estoy diciendo. No, el Shabbat no es para la rutina de la vida, es para el ritmo con Dios, o el ritmo de Dios. Porque yo necesito, hermano, entender que hay un momento que Dios quiere que tú tengas exclusividad para Él. Es como cuando tú sacas a tu mujer a comer a algún lugar o sacas ese día con ella, es con ella. O sea, no es que si vamos ahora a pagar la luz o que ahora vamos a ir a pagar esto y lo otro y pues, oye, pero espérate, no era entre nosotros y el día tú y yo. ¿Qué es esto que estamos haciendo, no? Y así hay gente, hermano, que no entiende que es un tiempo con Dios, es un tiempo apartado con Él, es un tiempo donde yo aprendo a tener, ¿qué? Paz y confianza en Él. Porque los otros días es más es difícil, ¿no? O sea, yo te digo, yo trabajo. ¿Cuántos trabajan aquí? Usted sabe el tirijale que hay, ¿verdad? De todo el día, de la rutina de esto y que vete ahora ya y haz aquello y... Entonces, cuando vamos secándonos a Shabbat, el viernes en la tarde, tú estás apurado ¿para qué? Hacer todo para que el día de Shabbat no estés pensando en que, uy, se me olvidó pagar aquello, uy, córrele y paga aquello. O sea, tienes que decir, ¿sabes qué? Ahí ceso. Porque quiero descansar en Dios. ¿Ves? Quiero mostrarle a Dios mi fidelidad. Como la semilla que cayó en abrojos. Nos guarda de ser esa semilla. Exactamente. Cuando usted lea la parábola del sembrador, ¿verdad? Donde hay muchas semillas que caen en diferentes partes. ¿Cuál es la que produce? La que cae en buena tierra. Entonces Shabbat es buena tierra. ¿Tú quieres bendición de Dios? Guarda el Shabbat. Saca ese día. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuántos saben que en Shabbat en la tarde qué hacemos? Mari, ¿encontraste la cita? Bueno, ¿quién tiene lentes? Sí, del atardecer, nada más porque tenemos gente nueva para que lo vean. 1:5. Fue la tarde y la mañana un día. Ahí está. Para que sepan que no es el día gregoriano, ni que lo inventó Constantino, ni gregoriano el Papa, ¿verdad? Entonces, para que ustedes sepan, hermano, porque la gente vive en la vida así sin investigar nada. Así viven. Viven la vida sin investigar nada. Sí. No, es que así está en el calendario. No, nosotros no vivimos por vivimos por el calendario lunar, o sea, lunar. El gregoriano es por el calendario del sol, ¿ok? Es diferente, solar. El de nosotros es lunar. Por eso es que tenemos lo que llamamos nueva luna. Ahí comienza el mes para nosotros. Nueva luna. Todas esas cosas se respetan porque dice que el Salmo 81 es. Luis, ¿me lo lees? 81. ¿Qué dice el Salmo 81? Cuando es nueva luna, ¿qué hago? Es fiesta, hermano, ¿verdad? Ya voy a acabar, hermano, no se preocupen. Ya voy a acabar. Déjame a ver si es el que... Sí, el 81, Luis, léemelo del 1 a el 5. Toma aquí, Luis. Cada nuevo mes yo hago eso. Cada nuevo mes. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, aclamad con júbilo al Dios de Jacob. Entonad canto de alabanza y tocad el pandero, la melodiosa lira con el arpa. Tocad la trompeta en la luna nueva, en la luna llena, en el día de nuestra fiesta. Porque es estatuto para Israel, ordenanza del Dios de Jacob.
Él lo estableció por testimonio en José, cuando salió sobre la tierra de Egipto, un lenguaje que yo no conocía y oí. Gracias. Ahí está. Eso es lo que yo hago cada luna nueva o mes nuevo. Se llama Rosh Hodesh. Eso quiere decir cabeza de mes. Entonces yo empiezo ese día. ¿Y ustedes cuánto están recordándose cuándo hacer esto, hermano? Ahí está el calendario. Lo puede buscar en internet, pero yo tengo mi calendario ahí que ya me dice, ¿verdad? Pero usted mira al cielo, por eso las señales Dios las puso en el cielo. ¿Cuándo es luna nueva? ¿Cómo usted sabe que es luna nueva si mira para el cielo? ¿Ah? No hay nada, apenas así un chistín de la luna, ¿no? Eso es luna nueva. Cuando apenas ve esa rayita de la luna es mes nuevo. Cuando está llena la luna, ¿qué es? Es medio mes. Cuando tú ves la luna llena así, es, ¿qué, Iván? El 15 del mes. ¿Sí? Entonces ustedes están observando las señales del cielo, ¿verdad? Satanás la usó para mal, la usó para confundirnos, ¿verdad? Por eso la gente, mira, va a alguien que le lea, le dice sobre el horóscopo, ¿verdad? Nada que ver, hermano. Esas señales Dios las puso para dejar saber al mundo cuándo iba a nacer su hijo Yeshua. Todo eso son señales de cosas importantes en el reino de Dios. Pero la gente lo agarra como el horóscopo. Nada que ver con el horóscopo. Dios puso esas señales ahí con un propósito. Iván. Como un recordatorio de las citas, para que estemos al pendiente de las citas. Marcan los tiempos del Señor, el inicio de los meses, el inicio del año. De hecho, el Rosh Hodesh, el primero de Aviv, el primero de Nisan, va a caer en Shabbat, para abrir Shabbat. Va a ser el 17 de marzo del mes gregoriano, pero va a ser el 17, bueno, el 17 de marzo Shabbat, va a ser el 16 en la noche. Al anochecer del 16 va a ser Rosh Hodesh y va a ser también el año nuevo del Señor, el inicio del año del Señor, a la puesta del sol. Ese es el mes de Nisan, ¿verdad? O Aviv. Entonces, usted me entiende estas cosas, ustedes tienen que aprenderlas. ¿Por qué? Si no estamos, ¿qué? Corriendo fuera del tiempo de Dios. Lo que hablamos en la mañana, ¿qué nos pasa cuando corremos fuera del tiempo de Dios? Porque no entendemos los tiempos de Dios. Estamos corriendo con el calendario gregoriano o juliano, como le quieran llamar, y que no tiene que ver con el tiempo de Dios, es otro tiempo ese. Tenemos que correr con el tiempo de Dios, para que se pueda cumplir el propósito de Dios también en nosotros, como individuos y como congregación de Él. Tenemos que correr en el tiempo de Dios. El tiempo que Dios ha marcado. Ese es el tiempo que tenemos que correr. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a estar, ¿qué? En paz. No vamos a estar como esas 5 vírgenes que, ¿qué? No estaban listas. Porque estaban fuera del tiempo de Dios, ¿verdad? Recuerdan que vino el Señor y ¿qué pasa? Le dijeron las que tenían el aceite, oye, préstanos del aceite de ustedes. Y le dijeron las prudentes, no, vayan ustedes y busquen aceite. Pero iban ya muy tarde porque estaban fuera del tiempo de Dios. El tiempo es clave, hermano, que ya no voy a hablar de eso, pero hablé en la mañana. Si usted no tuvo, hable con alguien para que le dé las notas. Pero recuérdate que el tiempo, hermano, es algo muy, muy importante en nuestra vida. Que sea en el tiempo de Dios lo que hacemos. Por eso, cuando usted lee en la Biblia, los juicios que vinieron, muchas veces vinieron porque la gente, hermano, estuvo en un plan de no recibir lo que Dios dijo en el tiempo que Él lo dijo, que lo hicieran. No lo hiciste en el tiempo que te dije, ahora vas a estar 40 años por cada día, que estuvieron 40 días allá en la tierra espiándola, y vinieron los 10 con malos reportes. Por cada día que ustedes estuvieron allá y rechazaron lo que yo les dije que iba a hacer por ustedes, van a estar ahora 40 años en el desierto. Imagínate, por cada día un año, 40 días, 40 años. Por desobedecer y creerle a 10 personas que vinieron a profetizarle una mentira que Dios no dijo que dijera. Y así hay mucha gente, hermanos, que le creen a un mentiroso, le creen a alguien con una mentira más rápido que a los 2 justos, Josué y Caleb, que le dijeron, hey, pero Dios dijo esto, que esa es nuestra tierra, que la tomemos. No importa qué tan grandes sean los que viven ahí.
Si Dios dijo que nos la va a dar, Él nos la va a dar. Amén. O le creemos a Dios o le creemos al hombre. Usted decide. Amén. Reciben esta palabra, hermanos. Vamos a estar puestos de pie y decirle gracias al Padre. Dios es bueno, hermanos. Para siempre es su misericordia. Gracias al Eterno por esta porción de su palabra. Vamos a recibir la bendición del Eterno, hermano. La bendición sacerdotal. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti su shalom. Gracias, Padre, por este día hermoso de Shabbat, de descanso que tú nos has dado. Padre, te ruego, Señor, que tu bendición esté sobre cada uno de mis hermanos por guardar este día. Que tú te les reveles en las áreas que necesitas revelarte. Y que, Padre, ellos puedan entender el propósito tuyo cada vez más claro, para que ellos puedan operar en tu perfecta voluntad, no solamente en tu agradable y buena voluntad, sino en tu perfecta voluntad. Llévanos hacia allá, Padre, llévanos hacia allá, porque no queremos quedarnos a medias, Señor. Queremos llegar hasta donde tú quieres que lleguemos, a través de Yeshua, tu Hijo. Y hoy, Señor, yo te ruego que esta semana, que tu pueblo, Señor, tenga una semana bendita, una semana llena de bendición, llena de prosperidad, llena de salud, llena de fuerzas, llena de luz, llena de revelación de tu palabra, Señor. Que esta semana sea una semana de unción, donde se manifieste la unción de tu Espíritu Santo. La presencia tuya esté ahí presente en cada situación de cada hermano visitante en este día. Y si hubiese entre nosotros alguien que no te conozca, Padre, que decida en este día oportuno, decir: yo quiero conocer a ese Yeshua, a ese Señor que murió en el madero por mí, que llevó mis pecados, que llevó todas mis transgresiones sobre su cuerpo y me dio la oportunidad de acercarme a Dios Padre por medio de su sacrificio. Si tú eres una de esas personas, no te vayas sin que tú lo recibas en este día y empieces a caminar en su palabra, en su verdad, para que tú veas Dios operar en tu vida, guiar tu vida y ser una maravilla para ti en todos estos años de tu vida que te restan todavía estar aquí. Gracias, Padre, por tu palabra, y gracias, Señor, por cada persona presente, y gracias por la oportunidad, Señor, de estar en paz y en confianza contigo, Señor. En el nombre de Yeshua. Amén.